manera regional para Latinoamérica. He pasado por compañías como Google, Red Hat, y actualmente me encuentro en Napse Global, que es la subsidiaria de una compañía brasilera que se llama Lynx, que tiene más de 4.000 asociados y que se dedica al desarrollo de tecnología para el sector retail. Hoy estoy como Head de HR para Latinoamérica allí. Bueno, perfecto, Agos. Buenamente gracias. Se está sumando mucha más gente. Me parece que me gustaría poder empezar, ¿no? Ya te presentaste y demás. ¿Cómo fue la vida de nosotros? Y le voy a preguntar a todos, ¿no? Digo, en estas últimas 3 semanas. ¿Qué nos pasó, ¿no? ¿Qué nos llevó a poder repensar y dónde queda echar en estas últimas 3 semanas? ¿Querés que arranquemos por ahí, te parece? Dale, dale, me parece buenísimo. Y vamos, si se animan a hacer una expectativa realidad, a ver si me acompañan las flechitas. Esperen que estoy intentando ver con el Enter. Uy, por algún motivo no estoy pudiendo pasar de... Pasan estas cosas. Acordate, la primera pregunta que les hacemos a todos y también para que vayan Ahí pudiendo, está, ahí estamos, con ahí la está, ¿no? expectativa. ¿Qué Ahí pasó con está, Ichar? expectativa, ¿no? Entonces, me gusta si usamos Instagram y andan circulando por estos días los memes, ¿no? De la expectativa realidad del trabajo remoto. Y dije, vamos con una expectativa realidad para echar, ¿se animan? Entonces, vamos con la expectativa, y la expectativa esta es real, esta nota que aparece en pantalla y que están viendo, primero la gente, todo el poder al área de recursos humanos, es una nota que sacó recientemente La Nación, y es una traducción de una nota que salió en The Economist, donde realmente toda la nota es absolutamente elogiosa de nuestra área, dice que ya estamos sentados a la mesa de decisión finalmente, que tenemos todos los recursos, las habilidades para poder acompañar a nuestro CEO y estar en ese borde de decisión, colaborando para pasar un momento tan turbulento como el que es ahora de crisis, ¿no? Así que de pronto era, como lo vemos ahí en el meme, todos contentos, todos sí, llegó nuestro momento. Ahora, ¿qué pasa cuando vamos un poco a la realidad, no? Ay, 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 ¿no? Es un poco para tratar de traer el humor a esta situación, pero dicho sea, estamos sumamente sobrecargados. Ahí vemos un poco el chiste de una persona, ¿no? Tapada absolutamente con una manta, como queriéndose esconder del mundo y diciendo, me voy a distanciar socialmente un poco de la productividad en este momento, ¿no? Por la cantidad de pedidos y de demandas que estamos recibiendo desde nuestra área para poder apoyar a colaboradores a transicionar a trabajar remoto, para los que estamos en alguno de los países, en este caso en Argentina, donde esto ya es una realidad desde hace varias semanas. Nuestros líderes, que muchos tuvieron que empezar a convivir por primera vez con el trabajo remoto, nuestro directorio, ¿no? Que nos dice, bueno, hacia dónde vamos, cuál es el plan de largo plazo, y de pronto estas demandas, ¿no? Que se empiezan a acumular y, bueno, ahí quedé, ¿no? De pronto el agobio, estamos exhaustos, estamos al borde del burnout. Y esta es la realidad con la que muchos nos encontramos, y la propuesta de este llamado y de este webinario es presentarles una realidad distinta, ¿sí? Esa es una mirada, el burnout es una posible realidad, pero yo quiero presentarles una realidad o una posible mirada diferente, que es, bajémonos por un segundo de ese DeLorean que fue a toda marcha, ¿sí? A mí me encanta el cine, así que me van a escuchar bastante con las metáforas del mundo del cine para los millennials. Igualmente, Volver al Futuro, creo que todos estamos, ¿no? Que creo que alguna de las tres hemos visto de todos, y el DeLorean era esa máquina que había inventado el Doc Brown, que nos llevaba al futuro, nos traía al pasado. Bueno, de pronto vino la crisis, la pandemia, nos subimos al DeLorean, viajamos al futuro en días y queremos volver al presente, ¿no? La propuesta es hoy que tengamos este espacio más introspectivo, más reflexivo, ¿sí? Para el cual poder anclar y parar un minuto la pelota para poder tomar buenas decisiones como ejecutivos y profesionales de recursos humanos que somos. Así que por ahí empiezo, Mati. Perfecto, Agostina. Yo quería remarcarte, ¿no? Que muchas de las personas, tenemos múltiples personas de HR, de un montón de industrias en este webinar, ¿no? Y de un montón de microrealidades, por llamarlo de alguna manera, digo, ¿no? Donde vos comentabas esto y decíamos, bueno, quizás algunos ya venían teletrabajando en proyectos de home office, otros queriendo instalarlo, otros jamás lo han hecho.
y de repente en 3 semanas vieron casi el 70% de la operación, digo, ¿no? En un contexto remoto. Entonces, ahí también se empiezan a levantar distintas realidades y cómo HR va a responder, ¿no? A estos estadios distintos de alguna manera. Así que me gustaría introducir esto e invitarlos a todos al chat, ¿no? Tenemos un chat donde vamos a estar recibiendo preguntas, comentarios e ideas de lo que vamos conversando con nuestra invitada de hoy, Agostina Berli. Seguimos. Muy bien. Bueno, Mati, entonces, si nos animamos a bajar del DeLorean por un momento y entender que no estamos trabajando desde casa, sino que estamos en casa durante una crisis global tratando de trabajar, que es una gran diferencia. Si entendemos que estamos en ese escenario, quiero traerles una propuesta de un pequeño framework que armé y que les quiero presentar para tratar de hacer sentido desde recursos humanos sobre esta crisis que estamos viviendo y cómo podemos agregar valor en estos momentos. Y va a tener 4 paradas, nuestro framework. La primera va a invitarnos a hacer un monitoreo personal, la segunda nos va a invitar a navegar la paradoja, la tercera a sostener a nuestros líderes y la cuarta a anticipar lo que viene. ¿Sí? Eso es un poco el recorrido que vamos a hacer. Desde ya esta es una posible propuesta, pero como decía Mati, me va a encantar recibir de ustedes también preguntas, dudas, consultas o incluso alguien que pueda pensar diferente, ¿no? Está Me bueno gustaría también también preguntarle a alguien cuestionarnos. cómo está viviendo esta cuarentena, ¿no? Que ahora sabemos que se va a extender, Ujú. por lo menos los medios nos indican eso. ¿Alguien quiere salir en vivo, poner su cámara y contarnos si realmente se sintió así en algún momento, ¿no? Totalmente encerrado y diciendo qué va a pasar con mi rol o cómo voy a seguir entregando valor. Escuchamos a alguien si quiere Claro, Mati. compartirnos su percepción. Estamos viendo a muchos amigos también. Mm. Eh, Yo no los puedo ver, les cuento, ¿eh? Tengo la pantalla proyectada, no los veo, así que voy a confiar en vos, Mati, para Dale. que me cuentes un poco Fede, lo que se está viviendo del Fede otro lado. Cravero de Sunchales, ¿estás por ahí? Pues también tenemos gente de todo el país y eso está bueno Ay, qué también. lindo. Fede, ¿estás por ahí? A ver si nos ¿Cómo escucha. andan? Ahí está, Fede Cravero. ¿Cómo está viviendo Sancor Salud, ¿no? Este contexto? ¿Qué demandas llegan al área de HR? Sí, fueron tiempos bastante, 2 o 3 semanitas bastante moviditas. Si bien nosotros teníamos implementado algo de teletrabajo, pero pasamos de tener 80 personas teletrabajando a tener 950. Entonces esto implicó un cambio, un movimiento en una semana, en la primera semana, cuando salieron las primeras medidas de gran revolución para toda el área y, digamos, recién ahora terminando de acomodar y dándole herramientas a los líderes para que gestionen y aprender el cambio, digamos, que se vino, acompañarlos en estos movimientos y además de eso ya estamos preparando las próximas etapas para poder quedarnos con esto que empezó. No solo, digamos, dejarlo que pase de largo, sino ya estar preparados para mantener este modelo y este formato de trabajo. Bueno, perfecto. Algo que ya empezamos a ver, Agos, de tu framework, ¿no? Anticipar lo que viene. Vamos a Lo que dejarlo para el viene. final a eso, pero digo, Sí. claramente es uno de los puntos que hoy vamos Ujú, a tener que trabajar, ¿no? Digo, cómo nos empezamos a anticipar ujú. aquello que viene y en tiempos muy cortos también, ¿no? Digo, estamos a Mm. 3 semanas nada más y ya tenemos que pensar lo que se viene con mucha incertidumbre. Dale, Agos, te dejo. Ujú. Dale, dale, vamos avanzando. Buenísimo, gracias Fede por el aporte. Así que vamos a la primera parada, ¿sí? El monitoreo personal. Y acá les quiero compartir una nota, ¿no? Para pensarnos, que salió en Harvard, también es de estos días, en Harvard Business Review, en el cual nos dice que esta sensación de incomodidad, de no estar bien en estos momentos, tiene que ver con un sentimiento de dolor, ¿sí? Que se asemeja al que estaríamos viviendo en un momento de duelo. No es nada menor esto, en un momento de duelo. Entonces, ahí hay que recordar, y acá Mati me acompañará como psicólogo especialista que es, para no meter la pata en cada una de estas instancias, pero rápidamente, si las recordamos, las etapas de un duelo son 5, ¿sí?
está primero el momento de negación, en la cual nos encontramos con emociones como la sorpresa, el miedo. Después podemos llegar a pasar a la ira, donde ya nos enojamos, nos indignamos, estamos resentidos con la situación. Después pasamos a una tercera etapa de negociación, donde, bueno, y muchos creo que quizás ya estamos entrando en esta etapa, ya habiendo pasado un cierto tiempo en que comenzó la pandemia, donde empezamos a negociar, ok, esta es la situación que está pasando, qué cosas en mi vida tengo que poder acomodar de alguna manera para seguir adelante. Después pasamos en una, digamos, hay un valle ahí de depresión o de tristeza, aparecen las emociones como la nostalgia, uy, ¿se acuerdan cuando podíamos salir todos los días, o el fin de semana, ir a pasear, ¿no? Empiezan a aparecer la nostalgia, la frustración, ¿por qué? Yo quiero volver a esa clase de yoga que estaba tomando y ahora no puedo. Y finalmente aparece la etapa de aceptación, donde volvemos a estar en un lugar de calma, de tranquilidad. A estas 5 etapas se le agrega una sexta que se ha estudiado recientemente, ese es el modelo de Kubler-Ross, una médica que trabajó con enfermos terminales por mucho tiempo, es un modelo sumamente prestigioso, y la sexta etapa que se ha incorporado recientemente es la de meaning o sentido, ¿sí? Una vez que llegué a la aceptación, el punto siguiente es encontrar sentido a todo esto que he pasado en este momento de duelo. Entonces, es importante esta primer parada, porque tenemos que entender nosotros cómo estamos, en qué etapa estamos en este momento, ¿sí? Emocionalmente. Sí, algo importante acá que veníamos conversando, ¿no, Agus? Es sí. Que el eje del tiempo, digo, ¿no? En el eje del tiempo, en un trabajo de duelo, lo que veíamos es que a veces nos lleva, no sé, 7 meses, 8 meses, ¿no? Hasta 9 meses podemos pensar que es un proceso de duelo. Acá lo estamos viviendo en 3 semanas, ¿no? Y claramente este contexto sigue apremiándonos y es un contexto hostil. Entonces digo, me parece importante esto, que hay una aceleración importante de los tiempos, que nos lleva a repensar nuestra salud, nos lleva a pensar en nuestras estrategias de adaptación creativa, ¿no? Cómo nos adaptamos creativamente y cómo empezamos en tiempos que estamos hablando de semanas. Yo en el ejemplo anterior, digo, cuando vemos tiempos de duelo estamos hablando de 9 meses, ¿no? Entonces acá estamos en un tiempo mucho más corto y mucho más acelerado y que reviste... Y que todo se intensifica, ¿no? Totalmente, y que reviste nuestra capacidad empática también, ¿no? Para con otros. Exacto, así que, Mati, por eso es que les proponía empezar por acá, de reconocernos, ¿no? De alguna manera poder entender en qué etapa de este duelo estamos. No necesariamente tienen que darse todas secuencialmente, podemos tener también una retro, podemos volver un poco para atrás, ¿sí? En algún momento, y después volver hacia adelante. Con lo cual esto no es secuencial y hay que poder entendernos, escucharnos emocionalmente cómo estamos para poder colaborar con otros. Si no nos podemos entender y escuchar primero nosotros y cómo estamos en términos emocionales, va a ser muy difícil que podamos dar tranquilidad y calma a nuestro equipo directivo, a nuestros líderes y a nuestros colaboradores. Así que primera parada es esta. Entonces, monitoreo personal. Algunas preguntas que les ofrezco en esta parada. ¿Sí? Y bienvenidas si ustedes tienen algunas otras más para agregar. ¿Cómo me siento hoy? ¿Sí? Levantarme a la mañana, ¿cómo me estoy sintiendo hoy? ¿Puedo reconocer qué emoción es la que estoy sintiendo y que de alguna manera va a ser la temperatura de mi día? ¿Qué necesito? ¿Sí? Hay días donde seguramente necesitemos algunas pausas más, otros días donde tengamos mucho más energía e ímpetu, ¿sí? Es bueno reconocer que no todos los días necesariamente tienen que ser igual unos a otros. También puede ser que necesitemos quizás dormir un poco más, ¿sí? O necesitemos, de alguna manera, reprogramar nuestra alimentación, ¿sí? Está bueno también preguntarnos esto. ¿Qué me energiza? Esta es una pregunta que considero realmente muy valiosa. El ser humano es una persona social y el estar con otros nos energiza, nos hace bien. Y de pronto encontrarnos en una situación de aislamiento
con poca posibilidad de ver a otros, salvo por algunos breves momentos en que salimos a hacer alguna compra o vemos a algún familiar, pero es mínimo, pareciera que esto se nos escapa. Entonces, ¿cómo podemos encontrar en el día esos momentos, esas personas con las cuales seguir en contacto, ¿no? Y sentirnos energizados? A nivel profesional, por ejemplo, les quiero dar un ejemplo, a nivel laboral. En mi oficina, a mí me parece una persona que me energiza, me resulta una persona que me energiza, y cada vez que hablo con esa persona salgo muy bien, ¿no? de la oficina y de la charla que he tenido, es el gerente financiero. Y digamos, activamente, intencionalmente puesto charlas, ¿sí? Conexiones con esta persona de manera recurrente en este momento. Sé que me hace bien, sé que es una persona que seguramente cuando tenga esa conversación me va a dar esa dosis, ¿no? de energía, esa persona optimista, que siempre trae alguna idea. Busquen en su red qué personas de la oficina, puede ser digamos, un par de ustedes, en este caso es un par, puede ser un colaborador, puede ser alguien de su equipo, ¿sí? Y ahí también tengo varias personas de mi equipo con las cuales busco estar activamente relacionada, puede ser alguien de otro equipo, ¿sí? Así que esta pregunta realmente las dejo para que puedan pensar qué los energiza y qué personas los energizan para seguir en contacto y buscar esas conexiones. ¿Estoy pudiendo hacer espacio en la agenda para cuidarme? No menor, ¿sí? Todos queremos estar a pie de cañón, ahí resolviendo, ayudando a nuestros líderes, colaboradores. Ahora, si no nos podemos cuidar y dedicarnos a nosotros primero, difícilmente vamos a poder estar para ofrecernos a otro. ¿En qué áreas de mi vida necesito poner mayor atención en estos momentos? ¿Sí? Acá también me parece importante indagarnos un poco más. A mí, por ejemplo, en las primeras semanas noté que tenía un nivel de ansiedad un poco más alto que el habitual, y encontré en la vuelta al mindfulness, que es una meditación guiada, creada en Occidente por un médico, encontré que volviendo a eso, que me hacía bien, podía volver a unos niveles mucho más equilibrados, ¿sí? De bienestar. Así que esas son algunas preguntas, Mati, que les ofrezco como para que puedan hacer en cuanto a cómo se sienten, cómo se están cuidando, cómo están buscando mantenerse energizados y en equilibrio para poder transitar esta situación. Bien, me parece que en este primer tramo no tenemos, hay una intervención de Dani que nos dice que a diferencia, en el duelo también, ¿no? A diferencia, digo, ¿no? Hay una incertidumbre en este contexto fuerte, que en el duelo claramente no lo tenemos, que es un fáctico y claro. Y acá tenemos que investir nuestra energía de esta pérdida en otros horizontes que se ponen un poco difíciles, ¿no? Me parece que este monitoreo personal nos habla, ¿no? En líneas generales de esta primera preocupación que tenemos que tener por la salud de todos los que hacemos la organización, digo, ¿no? Y empezar por nosotros mismos y ayudar a otros también a esto. Lo que nos pasó mucho en estas 3 semanas es que vimos mucho revoleo, ¿no? Revoleo de herramientas, revoleo de hiperactividad, revoleo de que la operación tenía que seguir a como sea, y quizás esto nos lleva a pensar un poquito más a cómo empezamos a hacer sustentable todo esto, ¿no? Cómo empezamos a generar un mediano plazo en que esto va a ser o debería ser posible, ¿no? Estrategias distintas de qué pasa si esto dura 2 meses. Si tenemos que empezar a teletrabajar durante 2 meses y con micro realidades, ¿no? Digo, lo que vemos también en este monitoreo personal es que tenemos un montón de realidades de personas que están con sus hijos donde no hay escuela, personas que están al cuidado de adultos mayores, personas que están atravesando un momento de salud, porque también tenemos una alerta sanitaria y eso hay que mencionarlo, digo, ¿no? Entonces me parece que es un contexto donde HR nos desafía y me parece que estaría bueno ya ir pasando, tenemos el chat con preguntas, ir pasando a nuestro segundo punto del framework, ¿te parece, Agos? Dale, navegar la paradoja, dale, buenísimo. Bien, bueno, esta segunda parada deviene del famoso modelo de competencias de Dave Burrich, ¿sí? Dave Burrich hace todos los años una actualización de las que son a su criterio las 9 competencias fundamentales, a veces más menos, digo, las competencias críticas que debería tener todo business partner de recursos humanos para poder ser competitivo y agregar valor en las organizaciones de hoy.
Y fíjense que en el medio de todas las 8 competencias, ¿sí? No vamos a ver todas, quise hacer foco en navegar la paradoja, porque es el momento donde hoy creo que justamente más nos convoca. Estamos tironeados, ¿sí? De alguna manera, en recursos humanos, por 2 grandes tensiones hoy. Uno, que un poco nos anticipaba recién Mati, tenemos que ser especialistas en cuidado. ¿Quién es mejor que nosotros como profesionales de recursos humanos en poder acompañar al bienestar y la salud emocional, psíquica, ¿sí? Y laboral de nuestros colaboradores, nuestros líderes? Pero por otro lado tenemos la tensión de que tenemos que cuidar el negocio también, tenemos que cuidar la sustentabilidad de los resultados de nuestra organización y cómo vamos a hacer para seguir operando en este contexto de crisis, donde los mercados y las economías se están viendo sumamente alteradas. Entonces, fíjense cómo hay una gran tensión. También tenemos una tensión ahí, si hiciéramos un doble clic, podríamos encontrar la tensión entre lo que tenemos que definir a nivel local y lo que dicen nuestros corporativos, aquellos que trabajamos en organizaciones multinacionales. Ahí también hay una tensión, ¿sí? Se suma a esta. Otra tensión adicional es la necesidad que tenemos de cambiar, ¿sí? De adaptarnos a todo esto que está pasando sin perder la estabilidad de que algunas cosas no tienen que cambiar y las podemos controlar y tenemos que aferrarnos a eso y comunicarlas, las cosas que no van a cambiar, ¿sí? Y por otro lado la tensión de las que sí y poder tomar decisiones rápidamente. También tenemos la tensión entre aquellas cosas que se van a decidir top-down, ¿sí? Que nuestro equipo de liderazgo ha decidido y que tenemos que comunicar, y del otro lado, aquellas cosas donde queremos abrir el juego a las decisiones colaborativas, a que la gente tenga empowerment para decidir desde una herramienta o la frecuencia en la cual se va a comunicar, por ejemplo, semanalmente con sus líderes, con sus equipos. Así que fíjense la cantidad de segundas, ¿no? Terceras, cuartas, quintas tensiones que hay en este momento de navegar la paradoja. Y en ese sentido, digo, me parece que somos un área que históricamente se caracterizó por estar en tensión, y hoy lo vemos eso mucho más que nunca. Entonces, si te parece, Mati, avanzo en términos de qué nos sucede en momentos de crisis, ¿no? Y ahí apelar un poco a esa tensión del cuidado de los colaboradores, parándome en ese lugar de cómo podemos cuidar a los colaboradores. Tenemos que entender qué nos pasa, ¿sí? A nivel neuronal, cerebral, cuando estamos en un momento de crisis, ¿sí? De máxima tensión. El ser humano estaba preparado, ¿sí? En tiempos primitivos, ante una amenaza, ¿sí? La respuesta era o peleamos, o nos alejamos, o la tercera posible, nos paralizamos, ¿sí? Con todo lo que eso implica, ¿no? Que viniera el león o viniera ese animal salvaje ¿no? Y nos devorara. Esa era la respuesta neurológica que teníamos en tiempos primitivos. Ahora bien, ¿cómo se traslada esto? ¿Sí? ¿Cómo respondemos hoy? ¿Cómo responde nuestro cerebro a las amenazas de la actualidad? ¿Sí? Siendo la crisis hoy la mayor amenaza que tenemos. Y en ese sentido me pareció interesante compartirles un modelo de David Rock, que es el presidente de la Neuro Leadership Institute, o el Instituto de Neuroliderazgo, que tiene un libro escrito, ¿sí? Sobre neurociencias que se llama Your Brain at Work, o Tu cerebro en el trabajo, y él presenta este modelo que se llama modelo SCARF, justamente por las iniciales de cada una de las palabras que estamos viendo en pantalla, donde lo que nos dice Rock es que hoy nuestro cerebro, ¿sí? Entiende o busca estos 5 elementos que vemos en pantalla. Un cierto estatus, ¿sí? El ser reconocidos por otros, una cierta estabilidad o certeza de las cosas, tener autonomía para poder decidir y tomar elecciones. Relatedness es las relaciones, los vínculos, ¿sí? Nuestro cerebro valora que los demás quieran estar con nosotros, nosotros valoramos estar con los demás. Y por último, la justicia, ¿sí? Y fíjense que hay 2 flechas que van una para un lado y otra para el otro. Esto es porque cuanto nos alejamos, ¿sí? O cuanto sentimos que estamos alejados de esto, lo sentimos como una amenaza. Con alguno de estos elementos se ve impactado, eso para nosotros va
va a sentirse como una amenaza, pero por el otro lado, también si recibimos alguna respuesta positiva en relación a esto, lo sentimos como un estímulo positivo, ¿sí? Como algo a favor. Hoy día, ¿sí? Habiendo escuchado recientemente un seminario de Rock en relación a la pandemia que estamos viviendo, él nos dice, hay 3 de estas 5 que el cerebro está sintiendo como en rojo, máxima amenaza. Una es la autonomía, ¿sí? Las personas sienten que cosas que podían decidir antes, hoy no están pudiendo decidir. Sin ir más lejos, ¿cuándo salgo a hacer las compras? ¿Sí? Ese es un pequeño ejemplo, y así un montón. La siguiente, que hoy el cerebro entiende también como mucha amenaza ahí, es la capacidad de relacionarnos. Estamos en aislamiento, ¿sí? No podemos relacionarnos con otros, y esto nos genera una gran amenaza emocional y social. Y la tercera, ¿sí? Es la certeza, ¿sí? El cerebro no siente que tenga un entorno estable desde el cual operar. ¿Sí? Estas 3 cosas hoy hacen que nos sintamos, ¿sí? Sumamente inquietos y molestos con la realidad que estamos viviendo, ¿sí? Yo hago, Entonces, dale. ahí mientras te escuchaba, ¿no? Y invito a todos que Sí. tenemos el chat abierto también, digo, ¿no? Para hacer preguntas, consultas y demás. Pero Uh-huh. no dejo de pensar, cuando vos mencionás estas 3 que están cuestionadas, cómo nos va a interpelar a nosotros desde el área de HR. Y acá quizás me voy a lo concreto, a lo básico, porque no dejo de pensar en las herramientas, las prácticas que tenemos y demás. Y digo, bueno, que no se nos olvide esto, ¿no? Digo, porque en este contexto y en esto que vos bien marcaste, ¿no? Digo, me parece importante decir, bueno, y es un poco las discusiones que tuvimos en estos tiempos, en estas semanas, ¿cómo vamos a seguir formando a la gente? ¿Cómo vamos a seguir haciendo selección? ¿Vamos a tener evaluaciones de desempeño este año en este contexto, con esto que vos estás marcando? Digo, y me parece que es una gran invitación, o vamos a tener la encuesta de clima. Yo son preguntas, digo, que no se me caen, yo lo necesito decirlo de esa manera. Porque digo, es tan central lo que estás diciendo, digo, donde nuestras herramientas ahí empiezan a hacer aguas por todos lados. Es mi percepción, lo aclaro, ¿no? Digo, y un poco con lo que venimos conversando con muchos colegas, donde nos va a llevar y no me encantaría tenerlo como en un cuadrito para recalcar lo que vos estás diciendo esto, ¿no? Digo, autonomía, digo, ¿cómo vamos a llevar adelante las prácticas o el planning que habíamos hecho? Si queda algo de ese planning en este contexto, ya en Y materia a ver, de HR, ¿no? y no necesitamos, a ver, Mati, que no se malinterprete, no es que necesitamos ser especialistas en neurociencia, pero sí tenemos que No, entender, ¿no? Estamos de acuerdo, pero sí tenemos que entender, así como hace un ratito hablábamos del tema del duelo, que esta situación donde hay una realidad, ese normal, hasta hace poco ya no existe más, y eso se entiende como una situación de duelo. Bueno, también tenemos que entender que estas amenazas, ¿sí? Son reales, nuestro cerebro los interpreta de esta manera, ya no es un león, es la poca capacidad de autonomía, la poca capacidad de tener certezas en un entorno donde todos los días hay cosas que se modifican y cambian, ¿no? Y la capacidad de no poder relacionarnos con otros nos impacta muchísimo. en Entonces, este digo, contexto, yo pongo este ejemplo, ¿no? De lo que me pasó la última semana, que con Virginia, con un cliente, les había tocado en su calendario y demás, dar las devoluciones de desempeño del año pasado. Feedback. claro. Y ahí se nos planteaban un montón de preguntas, digo, pero preguntas que de certeza, pero digo, ojo con seguir en automático, digo yo, ¿no? Con no poder captar algo de este contexto, de este fenómeno, de lo que nos está pasando, porque ir a pedirle a los líderes que den feedback, y encima que ya el proceso no responde a la operatoria diaria, digo, real o lo que estamos acostumbrados, entre comillas, a hablar de normalidad. Hablar del desempeño del año 2019 y de los ratings o de las calibraciones que teníamos que hacer. Y la verdad es que, digo, ahí nos estamos olvidando del duelo, nos estamos olvidando de esto que vos traés de las neurociencias, digo, ¿no? Me parece que hacer estos puentes es lo que necesitamos, ¿no? Digo, y rediseñar. Así, bueno, no te interrumpo más, porque si no nosotros nos ponemos, y me interesaría que sigamos desarrollando el framework. Dale, 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 no, pero están buenos, me parece que el intercambio vale la pena como para hacer un anclaje como líder de un equipo. Ser un con buen el chat. líder hace realmente la diferencia. Bueno, tenemos, ahí está. Ay, Bienvenidos. gracias.
Ay, Ahí hay alguien que está haciendo, en paralelo está haciendo otra. Estas son las cosas que... ay, bueno. Otro webinar, están dos webinars a la vez. Claro, en paralelo, wow. Bueno, espero Eso que es no les no al atrase. revoleo de herramientas. Le Ay, pedimos bueno, no, bueno, por su avanzamos, cerebro, más que avanzamos. nada. Vamos a avanzar. Entonces, ¿cómo navegamos la paradoja? Y entonces, hay algunas preguntas que nos podemos hacer desde recursos humanos. ¿Qué aspectos de cómo se sienten nuestros colaboradores podemos controlar e influir? ¿Sí? Es la primera pregunta que me viene a la mente, porque yo les comentaba esto de David Rock, asociado a eso que les comentaba de lo que tiene que ver con el cuidado de las personas, ¿sí? Entonces, ¿qué de todo eso podemos contribuir? ¿Sí? Podemos controlar las comunicaciones, algunas de ellas seguramente las estemos diseñando con nuestro equipo de comunicación interna o de marketing. Bueno, cuando nos pongamos a diseñar una comunicación, tengamos en cuenta estos elementos, ¿sí? De autonomía, ¿sí? De cómo las personas, poder explicarles en ese mensaje que mandemos qué elementos las personas van a poder seguir teniendo toma de decisión sobre eso, ¿sí? Darles certezas, ¿sí? Ya sobre determinado tema, dónde lo van a poder encontrar la información, si estamos armando una wiki, por ejemplo, donde vamos a estar actualizando recurrentemente sobre el tema del coronavirus. Bueno, fíjense cómo entonces empieza a hacer sentido esto que yo les digo de esos elementos, esos 5 elementos que menciona Rock, y cómo los podemos pensar en relación a recursos humanos y dónde podemos influir positivamente para bajar el sentido de amenaza. Ahora, ¿qué aspectos del negocio podemos controlar e influir? ¿Sí? ¿Desde qué lugar nosotros podemos ayudar, ¿sí? A que el negocio logre cierta previsibilidad? ¿Sí? Por ejemplo, en estos días me ha tocado trabajar intensamente en todo lo que es revisión de gastos del área, pensar renegociaciones con proveedores, toda esta cuestión que tiene que ver con el segundo elemento de la paradoja, ¿sí? Que tiene que ver con el cuidado, ya como socio del negocio. Bueno, podemos seguramente poder controlar algunos elementos ahí y podemos agregar valor haciendo este trabajo, ¿no? El tercero, ¿podemos distinguir lo urgente de lo importante? Mientras estamos en esta tensión entre el bienestar de las personas y seguir aportando valor al negocio, ¿estamos corriendo o estamos pudiendo distinguir entre qué es lo importante y qué es lo urgente? ¿No? No es lo mismo, y está bueno que también podamos encontrar esa diferencia. Y por último, ¿dónde necesita el negocio mi foco en estos momentos? Esta me parece clave realmente, porque como decía Matías, hay una agenda que seguramente se nos planteó o con nuestro corporativo, o la agenda que teníamos definida para el año, y no es la misma, seguramente las prioridades, los pedidos y las demandas que estemos recibiendo en estos momentos, y donde tengamos que poder hacer foco ahora para agregar valor. Entonces sí me parece importante tener que poder hacer nuevos acuerdos, ¿sí? Acuerdos, digo, con nuestras jefaturas, con los equipos de líderes, con nuestro corporativo, de todas esas iniciativas o proyectos que estaban para hacer el rollout, y hoy quizás tengamos que parar y definir y elegir y priorizar en dónde vamos a poner foco, ¿sí? Así que por ahí terminamos la segunda parada y pasamos a la tercera, Mati, si te parece. Perfecto. Recuerda, acá teníamos, Fede Cravero nos dice en el chat, ¿no? Bueno, el desafío es poder, dice, cómo cambiar y comprender que las formas cambiaron. Digo, y que justamente esta pandemia es una experiencia de aprendizaje exponencial con sentimientos muy encontrados, pues tampoco es el mejor entorno del aprendizaje, ¿no? Pero sí nos hace repensar y reimaginar la forma en que vamos a entregar valor desde el área de recursos humanos. Vamos a sostener a los líderes. Recuerden que tenemos el chat a todos para que nos puedan hacer llegar preguntas. Dale. Vamos a la tercera parada entonces de este framework, que es sostener a los líderes. Y en ese sentido, recientemente Gallup hizo una encuesta global para analizar cuáles son los atributos claves del liderazgo hoy en tiempo de crisis. ¿Qué valoran los colaboradores de sus líderes para sentirse seguros y cómodos en esta situación de turbulencia? Y se las quería compartir, me parecen claves, son 4. Se entrevistaron unas 10.000 personas para este relevamiento global. La primer atributo clave del liderazgo hoy es la confianza. Sin esto se hace difícil poder construir el resto.
Y la confianza tiene elementos como la integridad, tiene elementos como la transparencia. Tengo que poder yo abrirme como líder para poder también sentir que el otro puede confiar en mí, ¿no? Entonces, esta es la primera parada, según Gallup, para los líderes de hoy en momentos de crisis. Segundo, estabilidad. Fíjense que, de nuevo, hace sentido con lo que veíamos recién en términos del framework de David Rock, ¿no? Tener estabilidad, tener alguna certeza de lo que está pasando. Hoy las personas valoran poder ser comunicadas o informadas de aquellas cosas que están sucediendo, inclusive las que no sabemos. Poder decir como líder, esto no lo sé, lo voy a averiguar, no tengo todas las respuestas, es inclusive favorable para el colaborador. El tercero, la compasión. Muy interesante que aparezca este atributo acá. La compasión es la capacidad que tenemos de entender el sufrimiento del otro, de entender no ya al trabajador solamente como esa entidad de la persona en el trabajo, sino como ser humano que está atravesado hoy por un montón de emociones, por una realidad súper adversa, y cómo yo puedo como líder entender esos otros aspectos de ese ser humano, ¿sí? Que si, por ejemplo, yo estoy acostumbrado en el normal, ¿no? Antes de que pasara todo esto, que los reportes se entregaran a las 6 de la tarde, y sigo con esta mirada de los reportes a las 6 de la tarde, quizás alguien de pronto tener esa mirada compasiva y decir, hay alguien que quizás tiene que hacer la cena o tiene que empezar a preparar la cena a 6, 7 de la tarde, y quizás yo puedo esperar hasta las 10 de la noche como líder en este momento, o incluso hasta el día siguiente a primera hora para recibir ese reporte, ¿sí? Tener esos momentos de insight compasivos, y no esperar que todo siga como siempre, ¿sí? Y que todos van a poder responder de la misma manera. Porque lo cierto es, como Mati decía hace un momento, hay gente que está con hijos pequeños en la casa, con otros familiares, cuidado de gente mayor, y esos son temas que se incorporan a la agenda de trabajo. Entonces, ¿cómo puedo tener una mirada compasiva del otro? Por último, Gallup nos dice que hoy un líder en tiempos de crisis tiene que ser un embajador de esperanza. Así sea que estemos en un momento muy complicado, tiene que mostrarnos que hay luz después de este túnel, que vamos hacia algún lugar, ¿sí? Y acá empieza a cobrar súper relevancia el tema del propósito, nuestra misión como compañía, esos valores sobre los que estamos anclados y no se deberían mover. En estos tiempos, sí, ahora es donde se ve en la cancha, ¿sí? Si esos valores que pregonamos antes en la cartelera, ahora digitalmente, son reales con nuestras acciones, ¿no? Con lo que tomamos. A mí me gustaría llevarte, mientras te escuchaba, digo, a que cuentes algo que me comentaste esta semana, ¿no? De tu equipo en estas semanas creció. Digo, vos decidiste incorporar, ¿no? Tenés una operación regional, y me parece que habla, ¿no? De la instalación de estos valores y de este mindset. ¿Querés contarnos un poco esto? ¿Por qué en este momento, mientras otras compañías dicen frenamos los ingresos, algunas por cuestiones de budget, otras por cuestiones de no tengo el onboarding como para poder hacerlo, no tengo las herramientas para poder seguir con el proceso de manera digital? ¿Por qué en este caso vos apostás en este contexto a incorporar gente? Nosotros tuvimos la incorporación esta semana, inclusive, de una persona en México, y decidimos hacer la apuesta, primero porque era un proceso que llevábamos desde hace 2 meses, porque necesitamos, nuestra operación en México está creciendo enormemente y tenemos una apuesta de largo plazo en este territorio, y porque decidimos finalmente apostar a que este momento va a pasar, y que queremos tener a la persona ya lista y preparada, a esta colaboradora nueva, para cuando la ola, ¿no? Pase, y que pueda finalmente estar lista, dispuesta a tomar todos esos desafíos. La verdad es que ha sido un gran desafío porque estaba planteado mi ida a México, un onboarding de al menos una semana presencial, y de pronto en menos de 2 días tuve que hacer todo de manera digital y armar una agenda de una semana con líderes locales, regionales. La verdad, Mati, no ha sido fácil, pero estoy convencida que tomamos una buena decisión. No tomamos una decisión basados en el corto plazo, y que quizás si uno miraba en esa pequeña lupa parecía que no hacía sentido, pero pudimos alejarnos un poco
¿sí? Junto a mi jefatura de Brasil y ver un poco el big picture, ¿no? El panorama y esta necesidad que tenemos hoy de seguir creciendo en México va a estar cuando pase esta tormenta. Así que eso es un poco la anécdota que, Yo te lo que te la quería compartí. traer para todos y la queríamos compartir porque digo, me parece interesante que a veces tenemos mucho nichar de listas, de cosas que hay que hacer, de comportamientos. Bueno, ¿cómo llevamos estos a algo concreto, ¿no? A prácticas concretas? En Sí. esta discusión de decir, bueno, tengo que seguir haciendo las prácticas o no, necesito reinventar prácticas, necesito reinventar la forma en que entrego valor. Totalmente. Y ahí tengo una serie de preguntas también que les propongo, más allá de los 4 atributos de Gallup, que me parecen fantásticos, y sobre esos también podemos trabajar desde HR. Algunas preguntas que les hago, o que podemos hacernos, es, primero, entender cómo se están sintiendo nuestros líderes, ¿sí? En estos momentos. Recordando todo el recorrido que venimos haciendo, de las etapas del duelo, de lo que el cerebro entiende como amenaza o no, aquellos líderes que valoran muchísimo el estatus, su oficina, ¿no? O aquellos líderes que son súper sociales, están acostumbrados, esos líderes que los encontramos siempre hablando con todo el mundo, y de pronto en su casa solos con la laptop, ¿no? Preguntas para hacernos cómo se están sintiendo nuestros líderes. Y ahí no solo la pregunta, digo, nosotros también busquemos conectar con ellos y entender cómo están. ¿Quién o quiénes están con mayor dificultad para atravesar este momento y cómo puedo ayudarlos? No asumamos que todos están al mismo nivel de entendimiento, de ganas y de voluntad y de capacidad para poder atravesar y liderar el trabajo a distancia. Algunos líderes pueden estar con mayor dificultad para eso, y ahí, Mati, digamos, tengo el ejemplo hoy en mi organización, que si bien nosotros somos una compañía de tecnología, y rápidamente pudimos pasar al trabajo remoto, que ya teníamos de alguna manera en algunos equipos mucho más implementado, hoy lo tenemos para el 100% de la plantilla regional. Así todo, tengo algunos líderes que les está costando sostener los vínculos sin ver a la persona sentada. Tengo un líder puntualmente que me dice, estoy, Agostina, sobrepasado. Le digo, ¿por qué? Porque vivo todo el día, desde que me levanto hasta que me acuesto, con llamados constantes. ¿Y llamados de qué? Le pregunto. Y porque tengo que entender y saber qué es lo que está haciendo, que está haciendo cada uno de mis colaboradores. ¿Y hace falta esos llamados? Le pregunto. Sí, porque si no los llamo, no lo sé, digamos, perdemos productividad y todo esto, ¿no? Y todo lo que seguramente ustedes se deben sentir identificados, algunos por lo menos, con esta situación. Entonces, a esos líderes seguramente necesitemos darles un apoyo adicional, necesitemos acompañarlos a que tengan un poco más de confianza en esas personas, a setear objetivos claros, plazos, entregables, ¿sí? Si eso está seteado correctamente, podemos soltar un poco el control, ¿no? Y no hace falta el llamado de todos los días para ver cómo está la persona. ¿Quiénes son ejemplo de los valores de mi organización y cómo pueden acompañar al resto? Así como hay líderes que estén atravesando un momento, les esté dificultando un poco más este momento, hay algunos que seguramente les esté yendo muy bien, y sobre esos tenemos que acompañarnos para poder ayudar al resto. ¿Sí? Seguramente podamos compartir alguna buena práctica en uno de esos conferences que hacemos como líderes, o podemos vincularnos entre ellos, ¿sí? A mí me ha pasado vincular un líder con otro, ¿sí? Para que le cuente cómo estaba gestionando. Me parecen que son cosas que podemos hacer desde HR. Están Sí. pudiendo encontrar, ¿no? Están Yo pudiendo creo que encontrar. sí, ¿no? Como y Sí, generar las redes, digo, no dejo de las redes. pensar en múltiples experiencias que tuvimos en estas semanas, donde estamos trabajando con muchos líderes, y los líderes necesitan hacer red también, digo, hablar con otros líderes. Recuerdo, no Exacto. sé, en San Corsalú, en Itaú, Mm, y donde nos conectamos con todos los líderes en este contexto, y ellos también tenían mucho para contar, mucho para decir. sí. Entender que necesitamos redes más que actos heroicos, ¿no? Y seguir pidiéndole cosas Sí. a los líderes. Me parece que ahí recursos humanos tiene que salir a entablar redes de colaboración, ¿no? Redes donde nos sigamos conectando con el propósito, con el para qué de la organización, con el sentido de transformación que tengamos, y poder enganchar eso, digo.
Si no, perdemos esta idea de poder encontrarnos con otros, ¿no? Y que la tarea mata el propósito. Claro, tal cual, Mati, tal cual. Y ahí, una de las últimas preguntas era si los líderes están pudiendo encontrar oportunidades en la adversidad, y cómo puedo colaborar a que ellos lo hagan. ¿Sí? Pensemos que hoy, al estar teletrabajando, y ya vimos que hoy tenemos muchos desafíos, también hay oportunidades. Por ejemplo, el horario, ¿no? Que nosotros tardábamos seguramente esa hora para ir al trabajo a la mañana, y esa hora, que seguramente hora y media cada uno según su realidad, para volver a nuestras casas, hoy son horas que podríamos aprovechar, y podríamos aprovechar entrenando a nuestros equipos, encontrando formas también de compartir material. Podríamos aprovechar si tenemos una relación que está un poco desgastada con algún colaborador. Son momentos también para decir, bueno, ¿y por qué no aprovechar ahora que tengo mi día, quizás ahora encontró un poco más de huecos y de espacio, para poder aprovechar y reconectar con esa persona y mejorar el vínculo, ¿no? Son algunas ideas que se me ocurren de cómo poder encontrar oportunidades en la adversidad. Y si los líderes finalmente están tomando las decisiones correctas, nos podremos preguntar hoy, para garantizar la sustentabilidad del negocio mañana, ¿qué elementos están tomando en cuenta para la toma de decisión? En esas mesas de decisión, ¿están todos los que tienen que estar sentados ahí? ¿Quién está faltando? Son preguntas que desde HR yo por lo menos trato de provocar en las decisiones que hoy estamos tomando como compañía. Una que no está acá, pero me parece interesante, estamos teniendo momentos para celebrar. Otra que me pasó en mi equipo, la semana pasada, tengo una persona en mi equipo que estaba cumpliendo 1 año en la organización. Y le contaba a Mati, creo que te llegué a contar de esto, ¿no, Mati? Sí, conversamos también, ¿no? ¿Sí? Cómo sortear estos impedimentos también. Claro, porque yo le decía a Matías, bueno, si hubiera estado en la organización, llevábamos una torta, facturas y celebrábamos allá. 2 días antes, yo tengo la alerta en el calendario, digo, ¿cómo hago? Bueno, la solución estuvo y digitalmente pude resolverlo, y esta colaboradora súper contenta de que primero no se lo esperaba, fue una sorpresa de que estaba cumpliendo este año en la organización, y que nos habíamos acordado y que lo estábamos celebrando en un momento donde pareciera que no hay mucho para celebrar, o todo lo que A mí me escuchamos son gustaría malas noticias. agregar acá como un hashtag, ¿no? Ujú. Que la pandemia no arrase con todo, sería, ¿no? Como decir, bueno, Total. que la pandemia no arrase con todo. Hay cosas que todavía podemos seguir generando, podemos seguir conectando, y me parece importante eso desde el área de HR, ¿no? De cómo construimos esperanza, cómo volvemos a construir una centralidad del trabajo que genere lazo, que genere no identificación, que genere otras cosas también. Vamos al Total, Mati. último, que es Dale, vamos al queremos último. escucharte, Ay, Agostina, va. construir Bueno, cómo va. pensás el futuro, en anticipar lo que se viene, desde la Anticipar lo que se tecnología, viene. desde HR, digo, dale, te escuchamos. Bueno, vieron que en mucho tech no hay. Quienes me han escuchado en algunas otras conversaciones, hablamos de innovación y de tecnología y lo digital. Para fíjense que el abordaje es bien diferente porque la situación lo amerita. Así que vamos a anticipar lo que se viene, que es un nuevo normal, ¿no? Escuchamos hablar de este new normal o el nuevo normal, y que va a llegar en algún momento, ¿no? Entonces, algunas de las preguntas que nos podríamos hacer hoy desde HR son: ¿el negocio está atravesando cambios significativos? ¿Sí? Hoy, en vistas a lo que se viene, ¿cuáles son? ¿Los conocemos desde HR? ¿O estamos en nuestro box ahí viendo las prácticas políticas de recursos humanos, no estamos levantando la cabeza y entendiendo qué está pasando con el negocio? ¿Qué implicancias van a tener esos cambios? ¿Se están evaluando nuevos modelos de negocio, potenciales nuevas soluciones, mercados que se van a priorizar hacia adelante? ¿Sí? Hay una agenda muy diferente en la economía de hoy, y todas estas preguntas las tenemos que traer a la mesa. En mi compañía, por ejemplo, nosotros, como les decía, hacemos desarrollo de tecnología para la industria del retail. Tenemos soluciones enfocadas en lo que es punto de venta. Obviamente hoy el consumo se vio muy afectado, y esta es un área donde no estamos pudiendo agregar valor, pero sí tenemos otra serie de suite de productos digitales, ¿sí? Por toda la suite digital, que está empezando a tener un peso muy fuerte
en algunas industrias, ¿no? Entonces, ahí la compañía está pudiendo empezar a capitalizar y a ver si vamos a necesitar nuevos talentos, si vamos a tener que hacer reskilling, ¿no? No podemos Sí, alejarnos de esto. reskilling, y creo que, voy a ser un poco irónico con esto, ¿no? Pero digo, en esto tuvimos una revisión intensiva de puestos que entregan valor y puestos que no, en contextos digitales durante estas 3 semanas. Porque hay operaciones que estuvieron desactivadas y sin embargo hay ciertos negocios que siguieron adelante. Entonces nos puso a prueba también desde lo Agile, lo pienso, ¿no? De cuando hacemos revisión Agile de puestos y estructuras por entrega de valor, hubo un fuerte movimiento en estas 3 semanas. Claro, Mati, sí, definitivamente, de pronto todo se empieza como a mover, ¿no? Y tenemos que encontrar dónde estamos parados a nivel de negocio. ¿Qué impacto va a tener todo esto y cómo comenzamos a anticiparnos desde HR? Esto para mí es clave, realmente creo que estas preguntas, y seguramente ustedes tengan otras que podamos sumar a este set, pero no, digamos, que no nos tape el agua, que no podamos levantar la cabeza, y si bien tenemos que tener un pie en esto de la paradoja o la tensión entre dos cosas que tenemos desde nuestra área, una obviamente es poder acompañar el presente con todo lo que eso implica, siendo resolutivos, dando apoyo, cuidando, ¿sí? Y siempre recordando nuestros propósitos, nuestros valores, nuestra razón de ser como organización, pero sin perder de vista el hacia adelante, ¿sí? Y qué cosas van a cambiar o están cambiando, en las cuales yo necesite proactivamente estar en esa mesa o en ese lugar pensando soluciones, ¿no? Así que bueno, Mati, esta era un poco la propuesta que traía para hoy. La repasamos brevemente entonces. 1, el monitoreo personal, entender cómo estoy para poder después acompañar a otro. Navegar la paradoja, todas estas tensiones que vimos que estamos atravesando, y tenemos que poder sostenernos y autorregularnos emocionalmente y energéticamente para estar navegando estas tensiones. Lo tercero, tenemos que ser un buen sponsor, un buen socio de negocio para nuestros líderes, que hoy nos necesitan más que nunca, porque están ellos ahí en las trincheras y necesitan muchas veces un oído, necesitan quizás tomar una decisión y nosotros podemos ayudar con alguna pregunta provocadora o con alguna sugerencia, y está bueno que estemos para ellos. Y lo cuarto, anticipemos un poco lo que viene y empecemos a andar ese camino de lo que se va a necesitar. Bien, ¿Sí? Agos, Sí. están agradeciendo, hay mucha gente que también tiene bueno. otras, hay que está la cena, hay otras cosas, bueno, hay mucha actividad y autoorganización distinta, pero bueno, todos están agradeciéndonos y te están mandando muchas gracias, impecable como siempre. Yo levanto así el pulgar para Agostina y para todos los que nos acompañan en estos espacios de Makers, de esta comunidad que intentamos construir el futuro. Así que Agostina, muchas, pero muchas gracias, ¿sí? Por este espacio y por compartir. Nos encontramos con una Agostina nueva, que no nos habla de tools, sino nos está hablando de un HR que tiene que generar valor, ¿sí? Así que gracias, Agos, muchas, muchas gracias, aplauso fuerte, un aplauso muy fuerte para vos, y gracias a los demás, les decimos que gracias también por acompañarnos. Ya vamos a tener varias webinars más de entrevistas. Nuestra próxima va a ser al equipo de Banco Galicia con Guada Menichelli, hablando vamos allá a ver el futuro. Digo, vos nos dejás en la puerta de 4 épicas importantes para poder desarrollar productos de futuro, y nos vamos a estar metiendo cómo HR desde la agilidad va a crear, después de estos 4 grandes temas, cómo va a empezar a crear productos para lo que se viene, ¿sí? Nos queremos concentrar mucho ahí, en lo que se viene, en la esperanza, en poder seguir entregando valor de una manera distinta. Así que bueno, muchas, pero muchas gracias a todos. Vamos a compartir presentación, y esta webinar está grabada, va a estar todo disponible en las redes, como siempre. Así que bueno, gracias a todos. Gracias, Mati y equipo, y a todos los que estuvieron escuchando y participando hoy. Gracias, muchas gracias.